Sean bienvenidos a la sustentación de floculación. Mi grupo está conformado por Álvaro García, Luis Fernando Vanegas y mi persona Jorge Rosado. La floculación es un proceso de agregación de partículas en dos pasos, en el que un gran número de partículas pequeñas forman una pequeña cantidad de grandes flóculos. Las partículas pequeñas suelen tener cargas superficiales negativas que dificultan la agregación y estabilización. El objetivo principal de la floculación es reunir las partículas desestabilizadas para formar aglomeraciones de mayor peso y tamaño que sedimenten con mayor eficiencia. Dentro de la mecánica del proceso de la floculación se analiza un proceso causado por la colisión entre partículas. En ella intervienen en forma secuencial tres mecanismos de transporte. El primero, floculación pericinética o browniana, que se debe a la energía térmica del fluido. El segundo es la floculación ortocinética o gradiente de velocidad, se produce en la masa del fluido en movimiento. Y por último, el tercero, sedimentación diferencial. Esta se debe a las partículas grandes que al precipitarse colisionan con las más pequeñas que van desapareciendo lentamente y ambas se aglomeran. Al dispersarse el coagulante en la masa de agua al desestabilizarse las partículas, se precisa de la floculación pericinética para que las partículas coloidales de tamaño menor de 1 micrómetro empiecen a aglutinarse. El movimiento browniano actúa dentro de este rango de tamaño de partículas y forma el microflóculo inicial. Recién cuando éste alcanza el tamaño de 1 micrómetro empieza a actuar la floculación ortocinética, promoviendo un desarrollo mayor del microflóculo. Este mecanismo ha sido estudiado en lugares donde la temperatura baja alrededor de 0 grados, rango dentro del cual el movimiento browniano se anula y por consiguiente también lo hace la floculación pericinética. En este caso, se comprobó que la floculación ortocinética es totalmente ineficiente y no tiene importancia alguna sobre partículas tan pequeñas. Bradby nos encontró que si los gradientes de velocidad en el agua son mayores de 5 s a la menos 1 y las partículas tienen un diámetro mayor de 1 micrómetro, el efecto de floculación pericinética es despreciable. Por otro lado, el proceso de floculación pericinética solo es sumamente lento. Se precisa alrededor de 200 días para reducir a la mitad un contenido de 10.000 virus sobre metros por litros en una muestra de agua. Ahora pasamos a hablar de la teoría básica. Las primeras teorías sobre la cinética de la floculación fueron desarrolladas por Smoluchowski, quien derivó las expresiones básicas de la frecuencia de colisión de las partículas bajo el efecto del movimiento browniano y en régimen del flujo laminar, y desarrolló la siguiente expresión que es representativa de la floculación pericinética. Y decimos que el número de colisiones entre las partículas es igual a 1/6 por la primera concentración de partículas de diámetro por la segunda concentración de partículas de diámetro multiplicado por el diámetro 1 más el diámetro 2 por la energía desarrollada en el proceso. Kamm y Stein fueron los primeros en determinar que para fines prácticos era necesario añadirle turbulencia al proceso y generalizaron la ecuación Chomsky para incluir las condiciones de flujo turbulento. Gradientes de velocidad de una escala de longitud dada no contribuirían significativamente a la colisión de partículas más grandes o más pequeñas que esta escala. Así,
el rígido modelo desarrollado por Smoluchowski para condiciones de flujo laminar no es enteramente aplicable a la floculación turbulenta. Ahora, la conclusión más importante a que se llega mediante la ecuación de Hobson es que la velocidad de floculación depende del volumen total de flóculos y no del número ni del tamaño de partículas primarias. Para los parámetros operacionales del proceso son los gradientes de velocidad y el tiempo de retención. Los valores de estos parámetros, según los estudios realizados por Villegas y Letterman, son los que en forma conjunta van a producir la mayor eficiencia a través de investigaciones efectuadas. Se ha determinado que el rango óptimo de gradientes de velocidad para floculación varía entre 20 y 75 s a la menos 1 y el tiempo de retención entre 10 y 30 minutos, dependiendo de la calidad del agua. Bueno, seguimos con los factores que influyen en la floculación. Los principales factores que influyen en la eficiencia de este proceso son la naturaleza del agua, la variación del caudal, también encontramos la intensidad de agitación, también encontramos el tiempo de floculación y el número de compartimientos de la unidad. Bueno, como principalmente aquí vamos a hablar de la naturaleza del agua. Aquí entre las cuales se encuentran sus características físico-químicas elevadas en los procesos de tratamiento, como es el pH, la alcalinidad y la turbidez. Estos pueden influir en el cambio de floculación óptimo, donde son generados algunas cadenas de poliméricas de hidrocitos que son formadas o que interactúan con las partículas coloidales. Además, también se encuentran algunos iones presentes en el agua que afectan el equilibrio físico-químico de estos procesos. Bueno, por otro lado, también encontramos los gradientes de velocidad, que se ven afectados tanto por el tamaño, la concentración y la naturaleza de las partículas generadoras de turbiedad. Bueno, la concentración y la naturaleza de las partículas que producen la turbiedad también tiene una notable influencia en el proceso de floculación, ya que en todos los modelos matemáticos de floculación, la velocidad de formación de los flóculos es proporcional a las concentraciones de las partículas. Estos aspectos, generalmente son confirmados en las prácticas, ya que por regla general es más fácil flocular agua con elevada turbidez y que presenten una amplia distribución de tamaño de partículas. En tanto a las partículas de mayor tamaño que podían ser removidas en tanques de cimentaciones simples, tales como la arena fina acarreada durante picos elevados de turbidez. Estos interfieren en la floculación ya que impiden estos procesos. Bueno, como segundo encontramos la influencia de la variación del caudal. Bueno, es conocido que al variarse el caudal de las operaciones de la planta, se modifican tanto el tiempo de resistencia como los gradientes de velocidad en los reactores. Los floculadores hidrológicos, es algo flexible a estas variaciones, ya que al disminuir el caudal aumenta el tiempo de retención y disminuye el gradiente de velocidad. Y al aumentar el caudal, el tiempo de resistencia disminuye y el gradiente de velocidad aumenta y viceversa. Aquí también encontramos que el número de KNC varía aproximadamente del 20% cuando las variaciones del caudal se encuentran en el 50%. En los floculadores mecánicos el efecto es más perjudicial debido a su poca flexibilidad, ya que la velocidad de permanencia permanece constante y el tiempo de resistencia aumenta o disminuye de acuerdo a las variaciones del caudal. Como tercero encontramos la intensidad de agitación. Bueno, aquí para lograr que la velocidad de aglomeración se dé lo más rápido posible, es indispensable el aumento de gradiente de velocidad.
A medida que los flóculos aumentan de tamaño, se incrementan también las fuerzas de cizallamiento hidrodinámicos, los cuales estos permiten que las partículas entren en contacto en función de diferencias de velocidad que existen en la zona de fluido en la que se encuentran estas partículas, así por las fuerzas inducidas por el mismo gradiente. Por lo tanto, la permanencia del agua en los floculadores durante un tiempo inferior o superior al óptimo produce resultados de baja eficacia. Bueno, la velocidad de la mezcla influye tanto en la fuerza de las partículas para permanecer unidas, ya que si la velocidad de la mezcla es muy alta, los flóculos pueden romperse. Además, la frecuencia en la que estas vuelven a unirse y conservar la fuerza inicial óptima es muy esporádica. Cuando la velocidad de aglomeración de los flóculos sea superior, mayor es la velocidad de la mezcla de la solución. Bueno, como cuarto y último encontramos el tiempo de floculación y el número de compartimientos de la unidad. Bueno, en todos los modelos propuestos para la floculación, la velocidad de aglomeración de las partículas es proporcional al tiempo bajo determinadas condiciones. Aquí existe el tiempo óptimo para la floculación, se encuentra normalmente entre el 20 a 40 minutos. Bueno, la permanencia del agua en los floculadores durante el tiempo inferior o superior al óptimo producen resultados inferiores, tanto más acentuado cuanto más se aleje del tiempo óptimo de floculación. Aquí es necesario, por lo tanto, que se adopten medidas para aproximar el tiempo real de retención del tanque de floculador al tiempo nominal escogido. Esto se puede obtener si se compartimentaliza el tanque de floculación con las pantallas refractoras. Cuando mayor sea el número de compartimientos, menores serán los cortocircuitos del agua. Bueno, aquí el número de compartimientos de la unidad con la compartimentación y la elección de los valores adecuados por los gradientes de velocidad, se aumenta la eficacia del proceso o se reduce el tiempo de floculación o ambos. Según lo demostraron Hardy y sus colaboradores, los gradientes elevados en los primeros compartimientos promueven aglomeraciones más aceleradas en los flóculos, que son los gradientes más bajos en las últimas cámaras. Estos reducen las fragmentaciones. Floculadores. Los floculadores, como su nombre lo indica, están diseñados para brindar la acción de mezclado y el tiempo de retención requeridos para coagular y flocular adecuadamente los sólidos en el agua. Se acostumbra a clasificar los floculadores como mecánicos o hidráulicos, de acuerdo con el tipo de energía que estos utilizan para agitar la masa de agua. Estos se clasifican en floculadores de contacto de sólidos y floculadores de potencia. Los floculadores de contacto de sólidos son controlados por la concentración de sólidos, como esta varía continuamente. Es necesaria una constante atención del operador. Usualmente los floculadores de contacto de sólidos no son utilizados en nuestros proyectos de plantas de tratamiento. Han sido desarrollados cada uno con sus características propias, que estas siempre resaltan en sus ventajosas y más aparentes. Normalmente forman parte de los tanques de decantación de flujo vertical y constituyen unidades relativamente compactas. Floculadores de potencia. En los floculadores de potencia, las partículas son arrastradas por el flujo del agua a través del tanque de floculación, sin prácticamente exista una concentración de sólidos. Normalmente, los gradientes son prefijados en el proyecto. En algunos casos pueden ser ajustados por el operador, de acuerdo con la forma de disipación de energía. Estos se pueden clasificar en hidráulicos o mecánicos. Los floculadores hidráulicos se utilizan la energía hidráulica disponible a través de una pérdida de carga general o específica. Floculadores de pantalla. Los floculadores hidráulicos más utilizados son los de pantalla, ya sea de flujo horizontal o de flujo vertical. En los primeros, el agua circula con un movimiento de vaivén y en los segundos, la corriente sube y baja sucesivamente, contorneando las
diversas pantallas. Los floculadores de pantalla de flujo horizontal son más recomendables para pequeños caudales, ya que las pantallas pueden ser hechas de madera o láminas de cemento. Los floculadores de pantalla de flujo vertical pueden aplicarse a caudales mucho más grandes, ya que estos pueden tener de 4 o más metros de profundidad. Su estructura puede ser adaptada a las adyacentes, con ventajas económicas, y estos ocupan menor espacio. El floculador de Alabama. Este está constituido por compartimentos ligados entre sí por la parte inferior a través de curvas de 90 grados volteadas hacia arriba. El flujo es ascendente y descendente en el interior de este mismo compartimento. Las boquillas permiten ajustar la velocidad a las condiciones del cálculo. Estas unidades son muy vulnerables a las variaciones del caudal. Fácilmente pueden generar espacios muertos o cortocircuitos en el floculador. El floculador helicoidal. Este floculador, el agua es admitida o entra de forma tangencial por la parte superior y sale de la cámara de floculación a través de una curva dotada de unas guías paralelas a una turbina de Francis, lo que ayuda a generar un movimiento helicoidal en los floculadores helicoidales. La energía hidráulica se usa para generar un movimiento helicoidal en el agua. En la práctica, el helicoide que se forma no es de un diámetro constante, sino de un diámetro que disminuye al aproximarse hacia el fondo. Los floculadores de medio poroso. La floculación en medios porosos se está aplicando principalmente en pequeñas instalaciones debido a su elevada eficiencia y bajo costo. Se distinguen dos tipos básicos: floculación en un medio poroso fijo y floculación en un medio poroso expandido. Ambos fueron utilizados inicialmente en la India. Esto consiste en hacer pasar el agua después de haberse aplicado diversos coagulantes a través de un medio granular contenido en un tanque. Pueden ser de flujo vertical o de flujo horizontal. El flujo normalmente que pasa por estos es un flujo laminar y la eficiencia es extraordinaria. Estos pueden flocular satisfactoriamente en pocos minutos. Los floculadores de potencia mecánicos. Los floculadores mecánicos utilizan energía de una fuente externa, normalmente un motor eléctrico acoplado a un intercambiador de velocidades que hace posible una pronta variación de la intensidad de agitación. Los floculadores de paleta. Estos son floculadores mecánicos, son los más utilizados. Sin duda, los de movimientos giratorios con paletas paralelas o perpendiculares al eje, como podemos observar. El eje puede ser horizontal o de forma vertical. Estos últimos normalmente son más ventajosos que los demás porque evitan cadenas de transmisión y también los pozos secos para la instalación de los motores. Su mantenimiento es difícil, pero cuando han sido bien proyectados duran años sin dar mayores problemas. Los floculadores de turbina son más compactos y pueden generar mayor energía cuando son operados a alta velocidad, claramente. Consiste en un eje el cual está conformado por unos discos giratorios con aletas. Estos van a una velocidad de rotación que es mayor que en los floculadores de paleta y por eso tiene menor tendencia a comunicar un movimiento de rotación. Son comúnmente de bajo costo y pueden acomodarse a tanques alargados. La desventaja de los floculadores mecánicos es que tienden a producir cortocircuitos y esto indica más tiempo que estará retenido el fluido.